Hola, muy buenos días a todos los que están aquí en el Auditorio de Libertad y Desarrollo y también a quienes están conectados a través del streaming para este conversatorio Minería, el fin de una época de oro, en el cual queremos hablar sobre la competitividad y el aporte de la minería a la economía y cómo nos estamos enfrentando a una especie de tormenta perfecta en cuanto a los cambios regulatorios que se vienen para la industria y también las condiciones propias que tiene las leyes de los minerales, la escasez de agua, etcétera, y el futuro de esta industria que ha sido tan importante para el país. Solo recordar que entre el 94 y el 2020 la producción de cobre se multiplicó por 4, pero esa tendencia en los últimos 15 años viene bastante estancada. Entonces, vivimos realmente el fin de esta época de oro que ha permitido en gran parte el desarrollo del país. Esto es lo que vamos a conversar con dos destacados expositores. Marcos Lima es socio fundador de CIS Consultores, fue presidente ejecutivo de Codelco, además de ser hoy profesor titular en la Universidad Católica, donde se graduó de ingeniero civil y profesor adjunto en la Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile, y Gonzalo Sangüesa, economista de la Católica, PhD de UCLA, socio director de Consult y actualmente también presidente del Comité de Políticas Públicas de SOFOFA. Lo que vamos a hacer va a ser que cada uno de estos expositores va a presentar en algo así como 20 minutos y después vamos a abrir un poco la conversación con la gente que está aquí en el auditorio y también los que nos siguen desde por streaming. Así que sin más rodeo, Marco, por favor. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Me parece fantástico el título de este conversatorio, el fin de una época de oro. Yo creo que es una pregunta que este país debe hacerse no solo a nivel de estos centros de pensamiento como Libertad y Desarrollo, sino fundamentalmente a nivel del país. Cuando uno empieza a pensar en torno a estos temas, surgen algunas frases que yo he usado en otras conferencias y que a mí me parecen muy relevantes a la hora de discutir precisamente acerca de si efectivamente estamos en presencia del fin de este ciclo exitosísimo que ha tenido la minería en Chile. Y ahí quería compartir con ustedes esta primera conjunto de frases. Esta idea de que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, a uno todavía le sorprende verla físicamente en la Plaza Italia. ¿Para qué decir esta otra? De un precandidato presidencial que dice: la minería del cobre, por su lógica extractivista, se ha convertido en una verdadera condena para el desarrollo productivo del país. Y la tercera, que refleja esta mala imagen que tiene la minería en la generación millennial, que dice: estoy terminando como alumno un magíster en Derecho Ambiental en la Universidad del Desarrollo, somos 40 alumnos, lo dice un profesor del MBA minero de la Universidad de Chile, en la que también hago clase. Dice: somos 40 alumnos, 80% está en contra de la minería. Me puse a defenderla y me dieron capotera. La minería tiene pésima reputación en todos los niveles socioculturales. Háganse cargo o les saldrá muy caro a los mineros y consecuentemente al país. Y yo creo que esas tres frases nos permiten iniciar una conversación en torno a los temas que están detrás de esta pregunta, si efectivamente se acaba o no se acaba el ciclo. Yo quisiera compartir con ustedes este conjunto de datos que acabo de calcular. Con los datos del Banco Mundial, si uno compara el PIB chileno, el PGB chileno, entre el año 90 y el año 2021, descubrimos que ha crecido
casi 10 veces en dólares corrientes. Pero lo sorprendente es que cuando uno se compara con Argentina, la razón entre el PGB chileno y el argentino era 4,27 veces en el año 90 y hoy día es solo 1,55. Uno podrá decir, sí, pero Argentina no lo ha pasado bien en los últimos 30 años. Pero si va a Brasil, Brasil, el gigante, era 14 veces Chile, obviamente tiene una mucho mayor proporción, población, y hoy día es solo 5 veces. Y lo mismo ocurre con México, que era casi 8 veces y hoy día es 4, o Colombia, que era 45% más grande que Chile y hoy día es solo del tamaño de Chile. Chile lo pasó en PIB. Y así sucesivamente. El barrio del barrio. Pero si uno se mete en las ligas mayores y usa otro indicador que el dólares per cápita en PPP, la cuestión es sencillamente impresionante. Fíjense ustedes de que Chile ha crecido 6,2% anual compuesto entre el año 90 y el 2021. Es cierto, el envión del último 2021 con 11% de crecimiento ayudó bastante, pero claro, si uno lo desagrega, los primeros 10 años son 7,2, los segundos son 5,3 y los últimos 10 años hasta el 2019 son 3,4. Fuimos cuesta abajo en la rodada, pero cuando uno compara este periodo de los 31 años que están reflejados aquí, vemos que Australia y Canadá, países mineros, solo crecieron 3,8 y 3,1, Nueva Zelanda 3,7, Estados Unidos 3,5, España 3,6, Corea del Sur creció medio punto menos por año que Chile. Entonces, cuando uno dice, ¿y esto? ¿Ah? Claro, para no dejar afuera el tema de la reducción de la pobreza, Betina lo decía el domingo, la opinión pública chilena no se ubica bien en términos de cuántos pobres había en el año 90. Y desgraciadamente había también una aura de silencio en torno a eso. Pero ella hizo referencia a 68,5%. Bueno, la cifra que sale en desiguales, el PNUD habla de 68%. Bueno, y fuimos capaces de llevarlo el año 2017 a 8,6%. O sea, ¿de qué 30 años me están hablando, por favor? Ahora, a propósito de este seminario, la pregunta relevante es, ¿y la minería del cobre tiene algo que ver con este exitazo? ¿O la minería del cobre privada ha aportado al desarrollo de Chile o nos han robado nuestra riqueza y tenemos que aumentar la tributación a fin de agarrar algo? Y por último, la pregunta de fondo de ustedes, ¿será el fin de una época de oro en la minería chilena? Obviamente que las cifras, posiblemente Gonzalo va a referirse más a ellas, pero la primera pregunta es que la minería aportó muchas lucas. Entre el 2000 y el 2019, el 13% de los ingresos fiscales. Incluso el año 2006, que es el año peak del precio, el 30% de los ingresos fiscales vino de la minería. Y obviamente es muy relevante esa cifra. El aporte privado por tonelada hoy día incluso es mayor que el aporte estatal, a pesar de que cuando uno mira el aporte estatal está hablando del 100% de los excedentes. Y obviamente fue muy atractivo para la inversión extranjera directa. Entre el año 74 y el 2005, un tercio de toda la inversión fue para la minería. Y hasta que se midió este indicador, estábamos hablando siempre de ese tercio. Y obviamente eso hizo crecer empresas proveedoras de la minería y muchas otras cosas. Y obviamente no solo sirvió para tener gente preparada, porque gracias al desarrollo asociado a Codelco, en los años anteriores fuimos capaces de crear este entorno de clúster, tener personal capacitado. Obviamente la propia presencia de Codelco disminuía el riesgo de nacionalización. Había un conocimiento del negocio importante, tanto técnico como comercial, y por último habían instituciones que aportaban en el desarrollo de la minería. Y también cuando uno mira, quizás este ejemplo yo creo que es dramático acerca de cómo se desarrollaron las regiones.
Fíjense ustedes de que el segundo PIB del país es Antofagasta. El año 89, Antofagasta representaba el 4% del PIB y hoy día es el 10% del PIB, el 30% de las exportaciones nacionales, el primer productor y generación de capacidad instalada de energía, es una región líder en cartera de proyectos de inversión para la minería, y donde había un solo puerto, hoy día hay una plataforma logística donde está Tocopilla, Michilla, Mejillón, Antofagasta y Puerto Coloso. O sea, de todas maneras, ahí hay un desarrollo potente de lo que son las regiones mineras. Y yo creo que hay algo que normalmente uno se olvida, y es que las compañías mineras internacionales creyeron en el negocio minero y en Chile. Las cifras en términos de producción, ya lo mencionaba Pablo, son sencillamente notables. Yo creo que no hay país en el mundo que haya sido capaz de crecer desde 1.600.000 toneladas que producíamos en el año 90 a 5.400.000 toneladas que producíamos 15 años después. Y esa cuestión yo creo que es francamente notable. Obviamente que vinieron a Chile porque había una historia minera, porque había infraestructura, como les comentaba, y porque había estabilidad en las reglas del juego. Y precisamente la semana pasada me tocó hacer una conferencia sobre la importancia de Codelco en este crecimiento, y no es del caso alargarme hoy día en ese tema. Pero yo creo que lo que tampoco se sabe muy bien es que no siempre fue un gran negocio. Fíjense ustedes que en el año 2002 nadie de nosotros pensaba de que el precio del cobre iba a ir más allá del dólar. Y este mono que ahí estoy mostrando, ¿no es cierto?, refleja que las últimas 3 décadas, antes de lo que se llamó el gran superciclo, había una tendencia creciente del precio. Y fue en ese momento donde las compañías mineras apostaron en una época de bajos precios en desarrollar la minería en Chile. Y yo creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y obviamente que cada vez que hay buenos precios, Chile se recupera. Las cifras las tienen que haber visto ustedes en el Mercurio hace poco, ¿no es cierto? Cómo la recaudación de la operación renta del año 2021 refleja un tremendo salto, desde 2.000 millones a casi 3.000 millones en recaudación por la vía de las grandes mineras privadas. Y hay un dato que a mí me llamó la atención, que precisamente para esta conferencia lo descubrí, y es que la inversión extranjera representa el 51%, según lo que dice Invest, que es un organismo estatal, el 51% de la recaudación fiscal. Y esa cuestión a mí me parece muy relevante. Obviamente que aquí el problema de fondo es que en todo este periodo se termina deteriorando nuestra competitividad. Y eso, como lo acaba también de recordar Pablo, refleja de que el crecimiento de la producción chilena prácticamente se estancó a partir del año 2004-2005. Y hemos estado pegados en lo que son, ¿no es cierto?, los 5.400.000, 5.500.000, 5.600.000 toneladas. Fíjense ustedes de que entre el año 90 y el 2004 pasamos del 18% de participación mundial al 36% de la participación mundial, habiendo crecido en 3.824.000 toneladas. Mientras que entre el año 2004 y el 2021, es decir, 17 años, los primeros 14, ese es el 15, ese salto. Y en los siguientes 18, solo aumentaron nuestros niveles de producción en 200.000 toneladas. Y obviamente ese es el problema del fondo. Les parecerá difícil de creer esto, pero cuando uno mira las inversiones y la producción de cobre, las principales operaciones han invertido entre el 2004 y la fecha una cantidad relevante, casi tan relevante como la que invirtieron entre el 90 y el 2004. Sin embargo, la producción de cobre ha permanecido casi constante, y eso tiene que ver, en primer lugar, porque cada vez que invertimos hoy día es más difícil mantener o incrementar marginalmente la producción. Y eso significa caída de leyes, profundidad, distancias de acarreo, dureza y otros. Y por último, la creciente complejidad tecnológica asociada a las expansiones. Entonces, claramente nos hemos comprometido en meter una cantidad de recursos, sin embargo, esos recursos difícilmente han sido capaces de aumentar la producción.
Y obviamente, en términos de productividad, ¿para qué decir? O sea, cuando uno ve las cifras, yo no sé si se notan. Chile hoy día está casi en el tercer cuartil en términos de productividad laboral de la industria. Me preguntaba Pablo al inicio de esta conferencia, ¿y a qué se debe eso? Bueno, es que cuando uno se pone, le va bien y se pone rico, se pone flojo. Y obviamente, fíjense ustedes de que el mono de al lado es dramático nomás. Hay un bajón de productividad y un salto brutal de las remuneraciones. Entonces, es la buena y la poca. ¿Ah? O sea, como decía mi madre, ¿ah? La buena vida y la poca vergüenza, porque efectivamente tenemos por un lado un aumento brutal de las remuneraciones en el sector y por otro lado una baja productividad. Y esa cuestión yo creo que claramente muestra cómo hemos ido retrocediendo. Nos fuimos quedando atrás. Chile pasó de los primeros lugares en términos de niveles de costo, muy en el primer cuartil, a estar definitivamente en el tercer cuartil. Y no había un caso de levantar ese nivel, aun cuando a partir del bajón de precios del 2015, la minería chilena se puso las pilas, pero desgraciadamente no fue lo suficiente. Cuando uno mira la cifra ahí en relación a lo que pasa en Perú, Perú tiene hoy día una mucho mejor, mucho más bajos niveles de costo que los que tenemos nosotros. Son minas nuevas y obviamente eso se nota en los resultados en términos de costo. Y además, cuando uno mira los proyectos mineros chilenos, los nuevos proyectos mineros chilenos, en la mayoría de los proyectos futuros no son menos competitivos, están en la parte alta del tercer o cuarto cuartil. Y esa es una realidad. No ha habido realmente un descubrimiento del tamaño de Escondida o el tamaño de otras minas. Cuando uno revisa la historia de la minería, se da cuenta de que Collahuasi, El Abra, Radomiro Tomic, Pelambre, etcétera, son todas proyectos mineros que estaban reconocidos ya antes del año 90. Y eso yo creo que refleja claramente que hemos perdido competitividad de manera dramática. Y obviamente aquí viene la mala noticia, porque empeora la situación las nuevas reglas del juego. Cuando uno mira la nueva constitución, quizás el problema más de fondo que hay ahí no solo es que se eliminan las leyes orgánicas constitucionales y por lo tanto las concesiones mineras quedan sujetas a ley simple, a ley ordinaria. Y eso obviamente disminuye la certeza o la seguridad jurídica del derecho que quienes han invertido en minería hoy día tienen, sino que también surge este tema medioambiental. La naturaleza como sujeta de derechos, las prohibiciones para el desarrollo de la actividad minera, la facultad para cualquiera de presentar reclamos acerca del cumplimiento de garantías que tiene que tener la naturaleza, la defensoría de la naturaleza. Que quede claro, no es que yo estoy diciendo que eso no sea necesario en el mundo contemporáneo. Al contrario, yo creo que es muy importante reforzar el cuidado y la defensa de la naturaleza, pero transformarlo en algo constitucional, aun cuando hay muchos que están muy orgullosos porque es la primera constitución que lo tiene, yo creo que puede ser un obstáculo dramático al desarrollo minero del país. ¿Y para qué decir el proyecto de royalty? Las cifras son demoledoras. Fíjense ustedes de que este informe de un reporte tributario de la Universidad de Chile muestra de que las tasas efectivas de tributación para empresas con costos altos, cuando el precio del cobre sea $3, hoy día estamos cerquita de los $3, sencillamente se llevan el 100% de la utilidad, es decir, absolutamente expropiatorio. Entonces, cuando uno mira esas cifras, uno dice, ¿pero qué pasa? Como dice la ministra del Interior, ¿se pegaron en la cabeza? Porque efectivamente, cuando uno no entiendo realmente cómo es posible presentar un proyecto, en este caso, un conjunto de
modificaciones al proyecto que ya venía de la Cámara de Diputados realmente fuera de toda proporción, sin entender lo que pasa dentro de la minería, y se pone esta proposición. Afortunadamente, yo espero que tengamos espacio para conversar más adelante, porque con esas cifras claramente Chile, no solo a propósito de lo que está perdiendo en términos naturales, en términos de capacidad competitiva, sencillamente queda fuera el depurado. No va a estar siendo mirado por las compañías mineras como un lugar atractivo para invertir. Y si lo ligamos a lo que planteamos al principio de la relevancia que ha tenido la minería para desarrollar el país, claramente nos estamos metiendo un autogol de media cancha. Y obviamente las reacciones son lógicas. Cuando uno mira las capacidades, lo que son los proyectos mineros a partir de la última definición de la Corporación de Bienes de Capital, claramente tenemos solo 15.000 millones de dólares para los próximos 5 años. Cuando el año 2013 teníamos presupuestado, proyectado, 42.000 millones de dólares de inversión. Entonces estamos hablando de 42.000 millones de dólares de inversión a un bajón de 15.000 millones de dólares. El próximo año las inversiones mineras caen un 30%. Entonces, efectivamente, es natural la reacción que se produce cuando el escenario, en vez de favorecer una mejor competitividad de la minería chilena, la empeora dramáticamente. Y aquí quizás el último tema que quisiera tocar tiene que ver con que nos vamos a farrear la oportunidad histórica. Y la oportunidad histórica está directamente ligada, en primer lugar, a la economía verde. Yo decía, una de las grandes amenazas está ligada a la defensa de la naturaleza. Pero ¿qué cosa más importante que pelearle al cambio climático? Es quizás la amenaza más grave que se cierne sobre la humanidad. Y ahí, como muy bien decía el Economist en junio del año pasado, por las venas y arterias de la economía verde corre cobre. Sin cobre no hay cómo parar el cambio climático. Entonces, obviamente, eso implica una tremenda oportunidad. Ojalá la podamos aprovechar nosotros, porque obviamente el mejor país posicionado es Chile. Tiene las mayores reservas, no solo de cobre, sino también de litio. Y qué decir, ¿no es cierto?, del potencial del hidrógeno verde, que es un tema que he tenido la oportunidad de profundizar y que es realmente otra oportunidad país que debiéramos aprovechar. Entonces, cuando uno piensa eso, la meta que se planteaba el programa nacional de minería para el año 2050, que fue un proyecto desarrollado por realmente un grupo muy transversal de personas el año pasado, ¿no es cierto?, plantea la necesidad de aumentar los niveles de producción hacia 7 millones de toneladas al año 2030, donde ojalá la mediana y pequeña minería duplique su producción y al 2050 sigamos manteniendo este 28% de participación a nivel mundial. Claramente es la oportunidad que el país tiene. Estamos hablando de que hoy día se requieren, y discúlpenme que me devuelva, entre 350.000 y 400.000 millones de dólares de inversión. Si es que queremos tener al año 2030 el cobre que se necesita. Entonces estamos hablando francamente de una oportunidad gigante, porque no es solo el efecto que tiene la minería específicamente en su sector, sino el efecto multiplicador que tiene en las regiones mineras, en la construcción y en otras actividades conexas. Entonces, estamos hablando francamente de una tremenda oportunidad que no quisiéramos perder. Y a modo de conclusión, y muy rápidamente, no sé cuánto me queda. Estamos en el tiempo. ¿Ah? Yo creo que la primera cuestión que es indispensable que entienda la opinión pública es que la minería chilena es muy heterogénea. Fíjense ustedes de que cuando el costo promedio es 138 centavos en términos de costo caja, 15 de las 22 faenas de esta muestra que hizo Cochilco están por sobre el promedio ponderado. Hay una dispersión brutal y por lo tanto usar el precio de venta, es decir, el ad valorem, para fijar un impuesto es la peor de los mecanismos, porque sencillamente no considera de que hay minas
que tienen bajos costos, hay minas que tienen altos costos. Y esa cuestión, al pegarle a la primera línea, ¿no es cierto?, provoca, como veíamos en las cifras de la Universidad de Chile, una situación dramática que dejar sin excedente a aquellas minas que son de costos más altos. Esa situación, efectivamente, uno podrá decir, bueno, si es que no tienen capacidad de producir a costos adecuados, que cierren. Sin embargo, han aportado al país en términos de la inversión que han desarrollado y eso también debiera ser considerado. La segunda cuestión tiene que ver con que aquí siempre se ha hablado de la renta ricardiana y una serie de otras cosas asociadas a, comillas, este recurso no renovable. Pero yo quisiera mostrarle algunas cifras. El año 90, Chile tenía 75 millones de toneladas de reserva. Entre el 90 y el 2019 explotamos 125 millones de toneladas que fueron exportadas del país. Y hoy día tenemos 249 millones de toneladas de reserva. Surprise. ¿Cómo un producto no renovable creció? Yo solo les quiero contar de que, por ejemplo, la captura de peces, recursos renovables, el año 96 eran 6 millones de toneladas. El año pasado fueron solo 2 millones de toneladas. O sea, un recurso renovable se transformó en no renovable y un recurso no renovable se transformó en renovable. Entonces, no es llegar y decir, ¿sabes qué? Es no renovable, así que tenemos que cobrarle porque si no nos dejan el hoyo. Eso no es así. Porque en la medida que hay incentivos adecuados, efectivamente van aumentando las inversiones destinadas a explorar y a encontrar nuevos yacimientos. Mientras no se encuentren los yacimientos, ese yacimiento vale cero. Cero. Esto es que es nuestro. Es un error conceptual dramático. Porque, ¿dónde está eso? La segunda lámina que ahí aparece, que también es muy relevante, es que el valor de un yacimiento crece en función del proyecto. Vale decir, al principio, y por eso es que la Junior, las empresas que se dedican a prospectar el yacimiento, gastan recursos hasta que lo encuentran. Una vez que lo encuentran, empieza a aparecer toda la capacidad tecnológica y de gestión de las compañías mineras para darle valor a ese yacimiento. Les voy a dar un solo dato a propósito de eso. Fíjense ustedes de que el año 93, en Codelco nosotros vendimos la mitad del yacimiento El Adre. Hubo varias ofertas, pero quiero recordar dos. Una que hablaba de 400 millones de dólares que nos pagaban por la mitad y otra que la que seguía, solo 180. ¿Pero qué hacía la diferencia entre una y otra? Bueno, ocurre que el que nos ofreció 400 millones de dólares tenía un proyecto que duplicaba el tamaño de la mina. En términos de, en vez de producir 100.000 toneladas, producía 200.000 toneladas. Y por lo tanto estaba disponible para pagar, acercar al valor presente el flujo y por lo tanto pagar un mayor valor. Y por último, es importante entender de que hay que transformar, cuando uno empieza a transformar recursos en reserva, al principio el valor del depósito aumenta o disminuye en función de que se agregue información. Al principio puede ser 1 o 2 centavos por libra, después de 4 a 5 cuando son medidos, en prefactibilidad sube al 60% del BAN y en factibilidad al 90, al 110% del BAN. Vale decir, ese es el valor que agregan las compañías mineras. Eso no es de nosotros. De nosotros puede ser el mineral. El mineral que si no lo descubrimos no vale nada. Entonces, a mí no me parece que la conceptualización de la renta ricardiana no considere esto. Y una vez que esté descubierto, una vez que llegaron e invirtieron, uno dice, ah, no, eso es mío. No sé, pero si antes no sabías que tenía siquiera la riqueza. Entonces, yo creo que hay que mirar con detalle este tipo de discusiones porque es solo mirar en la perspectiva de los números y nada más. Por aquí me queda una lámina, pero la dejamos. Muchas gracias. La sacan. Ahí está. Ahí está. Gracias.
Bueno, primero, muy buenos días a todos, a los que están aquí, a los que nos están viendo, ¿no es cierto?, en su casa o en la oficina. Agradecer a Libertad y Desarrollo la invitación. Como planteaba Marco, ¿no es cierto?, este es un tema muy relevante y muy contingente. Estamos en el medio de muchas amenazas a la industria que tienen que ver con la industria propiamente tal. Está el tema del agua, está el tema de los pasivos ambientales, ¿no es cierto?, todas las caídas de ley. Hay temas propios de la industria que la industria está trabajando en eso y probablemente los va a resolver. Como siempre resuelven, ¿no es cierto?, las industrias sus problemas, pero también hay muchas amenazas que tienen que ver del país, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, y obviamente eso es un riesgo. La invitación, por eso creo que es muy contingente, la invitación que me hicieron fue explicar cómo impacta la minería en la economía chilena y cuantificar ese impacto, para ver qué es lo que nos vamos a perder si hacemos las cosas mal. Marco ya dio algunas cifras, así que anticipó un poco, pero son cosas que nosotros más o menos todos los chilenos sabemos. El sentido común siempre funciona en Chile, digamos, y la gente tiene esta percepción. Yo voy a tratar de explicarlo un poco más y cuantificarlo y poner en valor el riesgo que estamos tomando al no hacer esto. Pero antes de partir con los duros números, revisemos un poquito la historia. Y tal vez a estos alumnos de la universidad, ¿no es cierto?, hay que contarle un poquito la historia. La historia chilena y la minería es una historia muy antigua. O sea, no es de los últimos 30 años, no es de los últimos 100 años. Los historiadores hablan ya que en el siglo X ya había algo de minería en el norte de Chile. Después vinieron los españoles, ¿no es cierto?, los conquistadores. ¿Y qué vinieron a buscar? Vinieron a buscar oro. No éramos el lugar para buscar oro, digamos, había algo de oro, pero muy poco respecto a los otros países. Por lo tanto, no fue un desarrollo tan fuerte ahí. Pero después vino la colonización ya permitió más comercio entre las colonias y ya se empezó a desarrollar la minería. Estamos hablando del año 1500, 1600, ya estábamos desarrollando minería en zonas como Aconcagua, Atacama, y cuando realmente se empieza a producir el primer boom minero es después de la independencia. O sea, estamos hablando del año 1810, el año 1840, 1860, ya Chile era el principal productor de cobre, porque la independencia lo que hizo fue que cortamos los lazos con España y nos abrimos al resto del mundo y empezamos a ocupar nuestras ventajas competitivas. Algo que pareciera que es reciente, que es de los últimos años, no, si eso es muy antiguo en la economía, así funciona la economía. Si yo puedo comercializar con el resto del mundo, voy a ver en lo que yo soy más competitivo, y Chile históricamente ha sido un país minero. Después, obviamente, vino el salitre, la industrialización, nos perdimos un poquito, la nacionalización, ¿no es cierto?, que ya queríamos, que era tan estratégico el cobre, sobre todo, ¿no es cierto?, que nacionalizamos las empresas. Y después ya una historia que es más conocida, que ya Marco conversó mucho, ¿no es cierto?, de que viene el impulso que le da el sector privado y Chile pasa a ser un actor relevante y pasa a ser líder en la producción de cobre. Entonces, cuando uno piensa en el sector minero, cuando uno piensa en los ciclos mineros, tenemos que pensar que Chile siempre, en nuestra historia, ha estado relacionada al sector minero. Y en el futuro también lo va a estar relacionado. La pregunta que uno se hace es ¿cuánto puede aportar ese sector al desarrollo económico? Ha habido épocas en la historia que ha sido muy importante, que ha sido el gran motor del desarrollo, y ha habido en la época en que ha estado apagado ese motor. Y lo que tenemos que tratar, ¿no es cierto?, a futuro es que siga siendo un motor muy importante. Solamente algunos números para que ya conocemos, pero para que tengamos el contexto. Somos el principal productor de cobre del mundo, sin lugar a dudas. Bueno, obviamente somos productor de molibdeno, somos importantes en plata, muy poco importantes en el resto de los minerales. Y en las reservas mundiales también, tenemos el 23% de las reservas de cobre. Yo no había hecho la asociación, pero Marco dijo algo muy interesante. O sea, todos estamos preocupados, más los jóvenes que los viejos, del cambio climático, ¿no es cierto?, de esta revolución que tenemos que hacer a nivel industrial. Y si nosotros no somos capaces de explotar el cobre y de descubrir más cobre, esa revolución va a tener una pata coja, porque no va a estar el insumo más importante, que es que permite esa transformación tecnológica. Entonces, ya no solamente tenemos que mirarnos desde el punto de vista del impacto que va a tener en Chile, sino que esto tiene además un impacto global, porque somos el país que tiene las principales reservas de cobre, y probablemente si nosotros hiciéramos o tuviéramos un marco, ¿no es cierto?, adecuado, y incentiváramos la inversión en exploración, probablemente eso podría aumentar. Porque efectivamente, si algo hemos aprendido, es que a medida que yo más invierto, el recurso que se agota menos. Yo cuando era chico se iba a acabar el petróleo y ahora hay más petróleo que nunca, digamos, y era cosa, ¿no es cierto?, de poner los incentivos correctos. Y no siempre hemos sido el principal productor de cobre. Si uno mira los años 70, el principal productor de cobre en Estados Unidos, nosotros estábamos ahí tercero en la tabla, pero en algún momento, ¿no es cierto?, ya a partir
de mediados de los 80, pasamos a ser el principal productor de cobre en el mundo. Entonces, yo me voy a centrar mucho en el cobre, es lo que más jamás he estudiado y trabajado, digamos, y es el principal mineral. Yo sé que hay otros minerales, ahora hablamos del litio, pero yo todo lo que leo del litio, está bien, tenemos que hacerlo, va a ser importante, pero nunca va a tener, al parecer, las dimensiones que tiene la minería del cobre. Y déjenme ponerle a Australia, porque también hay una cosa que cuando uno conversa con mucha gente, que es como que la minería es de país subdesarrollado, es de países latinoamericanos, es de África, como que los países desarrollados no son países mineros. Pero cuando uno tiene una ventaja competitiva, como es el caso de Chile y como es el caso de Australia, esa es mi gran ventaja competitiva y por lo tanto Australia se ha desarrollado y es un país desarrollado y la minería sigue siendo muy importante en la economía australiana, tan importante como la economía chilena. Ahí ustedes ven que en términos de exportaciones, casi el 45% de las exportaciones de Australia son exportaciones mineras. Entonces, uno puede ser un país desarrollado y uno puede, ¿no es cierto?, tener todavía como un motor importante el desarrollo en la minería. Entonces, yo creo que si nosotros, esto parece un discurso de Hernando Chávez, pero si nosotros todavía tenemos el sueño, ¿no es cierto?, de ser país desarrollado, la minería va a ser importante y tenemos que preocuparnos entonces que estén las condiciones para que esa minería se desarrolle. ¿Cómo aporta al país? Y esto es lo que me invitaron a hablar, digamos, es básicamente cómo la minería aporta a la economía. Y es importante porque esta es la evolución, y esto ya lo planteó Marco, ¿no es cierto?, de que en el fondo, en algún momento teníamos cierto nivel de producción y esto saltó a niveles muy altos, después ya se estabilizó. Entonces, la pregunta que uno quiere hacer, ok, este salto en la producción minera, ¿cómo se transmitió a la economía? ¿Qué significa para la economía? Y hay distintas formas en las que la minería impacta a la economía. A mí ya hace muchos años, empresas mineras nos pidieron estudios, en la época yo era socio Roberto Sales, y me acuerdo de llegar a la minería y decir, queremos ver cómo impactamos en el país, cómo impactamos en la región, cómo impactamos en la comuna. Entonces, nos pusimos a pensar, digamos, porque ¿cómo uno estudia esto? Y primero es la actividad económica, es obvio, ¿no es cierto? Si estoy produciendo cobre, bueno, ese cobre está en la producción. Cuando uno habla del Producto Interno Bruto, es el valor agregado de todas las actividades económicas en un país. Entonces, tomo las ventas de cobre, le resto todos los insumos, que se llaman consumo intermedio, que compro de otros sectores, y eso es lo que aporta la minería. Y la suma de todo eso es el Producto Interno Bruto. En términos simples, para que no soy economista, cuando uno habla del Producto Interno Bruto es como hablar del ingreso nacional. Porque al final, la otra mirada del Producto Interno Bruto es que es ingreso de los trabajadores, ingreso del capital o ingreso del Estado. Entonces, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de ingresos. Y esa es la primera mirada. Pero también esta actividad económica va a generar mucho impacto en otros sectores económicos. Y vamos a hablar de eso en un minuto. También la inversión minera. Cuando se hacen proyectos de inversión minera, esa inversión no es que yo traigo maquinaria y equipo extranjero y lo instalo. Hay un movimiento de obra, hay un trabajo en la construcción enorme, entonces impacta fuertemente a la construcción, impacta fuertemente a la hotelería en los lugares, el transporte, o sea, todo un proceso de inversión minera genera un gran link con otras actividades económicas. Entonces, cuando yo pienso en la inversión, no solamente el número de que estoy invirtiendo, sino que cómo eso impacta en todos los otros sectores. En las exportaciones, Chile, por ejemplo, no es productor de energía. Ahora recién, ¿no es cierto?, porque estamos produciendo las energías renovables no convencionales, pero no éramos un productor de energía. Bueno, ¿cómo compramos energía? Con dólares. ¿Y de dónde vienen los dólares en Chile? Vienen básicamente de la minería. O sea, es la minería el gran generador de dólares de la economía chilena que permite que la economía chilena entonces pueda comprar la energía. Somos un gran importador de alimentos, exportamos, pero también importamos muchos alimentos. Entonces, es un gran generador de dólares. Las exportaciones son muy importantes. En la generación de empleo, es obvio, vamos a hablar que hay mucho empleo directo, pero hay mucho empleo indirecto asociado a la minería. En la recaudación fiscal, ya lo planteaba Marco, ¿no es cierto?, ha sido un gran generador de ingresos fiscales. Y en el ingreso de los hogares, se generan muchos empleos directos, muchos empleos indirectos, y además los salarios en el sector minero son significativamente más altos. Entonces, hay una serie de canales a través de los cuales la minería termina impactando en la economía chilena. Pero más interesantes son todos los que se llaman los encadenamientos productivos. Cuando la minería produce, requiere recursos de otros sectores económicos. Requiere sin lugar energía, requiere electricidad, por lo tanto hay una empresa eléctrica
que va a estar invirtiendo y que va a estar produciendo, contratando trabajadores, demandando otros insumos para proveerle a la minería. Están todas las empresas que producen estas bolas de molienda, hay una gran industria, ¿no es cierto?, Molycom, que produce estas bolas de molienda, y esa le tiene que comprar el acero a CAP. Y si CAP quiere producir acero, tiene que demandar energía. Entonces, son los encadenamientos productivos. Cuando uno tiene una actividad tan grande como la minería, genera una serie de encadenamientos productivos en los otros sectores. Y por lo tanto, cuando uno habla y cuando uno se pregunta, ¿qué pasa si yo elimino el sector minero? No es que desaparece solamente la minería, sino que hay una serie de otros sectores que son los que proveen a la minería, que también van desapareciendo. Y hay otros sectores atrás de esos sectores que proveen a esos sectores que proveen a la economía, que también van desapareciendo. Entonces, cuando uno mide el impacto en la minería en un país como Chile, en una región, en una comuna, no solamente tiene que mirar ese sector minero, sino que tiene que mirar todo este encadenamiento. Y uno se sorprende la cantidad de actividades económicas en Chile que dependen de la minería, que si uno apaga la minería, va a terminar apagando esas actividades económicas. Y por suerte, tenemos un Banco Central que mide las cuentas nacionales, y las cuentas nacionales, no lo voy a batear con una clase de macroeconomía, pero existe lo que se llaman las matriz insumo-producto, que para cada sector productivo sabemos exactamente cuánto demanda de todos los otros sectores, y yo puedo ir viendo así en los encadenamientos hacia atrás, se llaman los efectos multiplicadores, y podemos tener una dimensión real de cuál es el impacto económico de la minería. Por eso es que cuando la gente habla que no es tan relevante, porque bueno, miran un número, no están pensando en todos los otros sectores que viven porque existe el sector minero, y vive cuando se produce material, y viven otros cuando se invierte. Entonces, esos son los encadenamientos productivos. Lo mismo pasa con la remuneración de los trabajadores. Como los trabajadores del sector minero ganan mucho más que el promedio nacional y son muchos empleos, esos trabajadores consumen, esos trabajadores gastan, y eso también genera encadenamientos productivos. Cuando uno ve a ciertas comunas, ciertas regiones, y uno se pregunta por qué llegaron antes cierto tipo de tiendas que en otras comunas, en otras partes del país llegan más tarde, bueno, tiene que ver porque ahí hay más poder adquisitivo. Y eso obviamente genera más actividad económica, de nuevo son los efectos multiplicadores. Y lo mismo pasa con el gasto público, el Estado recibe esos ingresos, los gasta en inversión, los gasta en gasto social, todo eso genera actividad. Entonces, el efecto multiplicador de la minería es muy significativo. Como todas las estimaciones de los economistas hay para todos los gustos, pero está entre el 40 y el 80%. O sea, entonces, cuando miro el sector minero, en realidad el impacto económico es casi el doble. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, es muy significativo lo que aporta, digamos, y lo que uno deja de ganar si no logra promover bien al sector. Es solamente voy a mostrar algunos flujos, pero aquí quiero mostrar una cosa que es interesante, que es, una cosa es el nivel, ¿no es cierto?, como el promedio, cuánto es la minería hoy día, pero otra cosa es el impulso que le dio al crecimiento real de la economía. Y uno ve que realmente el impulso que le dio a la economía vino del año 90, porque ahí viene el gran aumento en la producción minera, y todos sabemos que el año 90 es nuestra gran década, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una gran década de crecimiento en Chile, es la década del 90. Bueno, 15% de ese crecimiento de la década de los 90 vino del sector minero. Ahí vino el gran impulso. Después, el impulso del sector minero sobre la economía ha sido bastante menor, porque ya no hemos tenido los aumentos de producción tan grandes y el valor agregado del sector minero también se ha ido reduciendo. Entonces, en términos de crecimiento, nosotros el gran impulso vino ahí. Y después no hemos sido capaces de generar un impulso fuerte en la minería. Siempre hemos tenido estos catastros de inversión que son números muy grandes, pero que se nos van desplazando en el tiempo y no se va generando ese aumento. Entonces, eso para tenerlo presente, porque si uno quiere realmente, acuérdense, siempre que hay campañas presidenciales, el discurso que queremos volver a ser un país desarrollado, para ser un país desarrollado necesitamos crecer por lo menos al 4%, entre 3,5 y 4. Si no logramos crecer entre 3,5 y 4, no vamos a ser desarrollados. Y el potencial está ahora, hablamos del 2, los más optimistas 2,5, nos falta un impulso adicional. La minería podría ser, porque lo fue en el pasado, podría hacerlo en el futuro, y darnos ese impulso para ser país desarrollado. Un poquito más rápido algunas cosas. La inversión minera, respecto a la inversión total, ha ido aumentando, es un componente importante, ¿no es cierto? Ahí está, entre 10 y 20% de la inversión total del país es minera, y eso ha ido creciendo en el tiempo, a pesar de que se da esta curiosidad, ¿no es cierto? Pero lo explicó muy bien Marco, de que cada vez invertimos más y no producimos más, sino que es básicamente para reponer la pérdida de producción. Pero
lo importante de este 20% no es solamente el impacto que tiene en la minería, es todo el impacto que tiene en la cadena productiva. De los sectores que más se ven impactados es construcción, que es un sector que genera mucha mano de obra. Entonces, cuando hay grandes proyectos mineros, también hay mucha demanda de mano de obra por todo lo que significa la construcción de los proyectos. Bueno, esto también lo comentó Marcos, que la inversión extranjera directa es muy importante para los países subdesarrollados, porque no solamente llegan flujos de dólares, llega también tecnología, llega capital humano, llega a aprender, ¿no es cierto? El resto de la economía empieza a aprender cómo se hacen las cosas de países que son más desarrollados. Entonces, que la minería sea un tercio de esa inversión también es un factor muy importante, porque si uno apaga la minería de sistema, va a llegar menos inversión extranjera, pero también llega menos conocimiento y menos capital humano. Después el empleo directo, más o menos, si uno suma, el directo es bajo, pero el indirecto es muy alto. Entonces, más o menos el 10% de la fuerza de trabajo trabaja en el sector minero o depende del sector minero. O sea, si yo apago el sector minero, desaparece el 10% de los empleos en Chile. Entonces, es muy significativo. A pesar de que los que son directos son pocos, los indirectos han ido aumentando fuertemente en el tiempo. Bueno, esos son los ingresos, ¿no es cierto?, que claramente es muy alto respecto a lo que gana el resto. El aporte de la minería y las arcas fiscales. Esto es bien relevante porque está en la discusión ahora de aumentar los impuestos, ¿no es cierto? Y uno siempre tiene, en este tema tributario, si uno genera más incentivo y aumenta la base, con la misma tasa de impuestos recauda más, o trata de aumentar la tasa de impuestos, pero el riesgo de eso es que se le puede caer la base y te puede terminar recaudando menos. Esa famosa curva del Laffer, que era muy antigua, de que hay una tasa de impuestos. Bueno, en promedio, entre 10 y 15% son los ingresos fiscales que vienen del sector minero. Son muy relevantes, son montos muy grandes. Y ha habido años en que esos montos fueron 30, 35%. Esto algunas veces se hablaba de que esto era una maldición, porque los países, ¿no es cierto?, sube el precio del commodity, se ponen a gastar y después el gasto fiscal, ustedes saben que no se puede bajar, entonces se producían déficits fiscales. Pero Chile aprendió hace muchos años ya a que estos ingresos son volátiles, y ya desde el año 86 que existe un fondo de estabilización del cobre, y ya del año 2000, con la administración del presidente Lagos, se empezó a gastar en función de los ingresos de largo plazo. Entonces, el presupuesto fiscal hoy día, lo que se llama el balance cíclicamente ajustado, lo que hace es que proyecta una comisión de expertos cuál es el precio de largo plazo del cobre, cuál es el crecimiento de largo plazo de la economía, y en base a eso se gasta. Y esto ha permitido que en los periodos de bonanza del precio del cobre, el país haya acumulado grandes reservas. Y este también es un beneficio de la minería. Acuérdense, el año 2006, 2007, antes de la crisis financiera del 2009, había una fuerte crítica sobre el ministro Velasco porque estaba ahorrando grandes cantidades de recursos en el Fondo de Estabilización. Pero eso permitió que frente a la crisis del año 2009, el país pudiera estabilizar la economía y no tener una gran recesión. La recesión fue muy moderada. ¿Por qué? Porque habían fondos de estabilización. Bueno, esto es lo que permite la minería en Chile. Permite que en estos superciclos, como tenemos una regla de balance estructural, ahorremos esos recursos y nos permite enfrentar los ciclos negativos. Nos permitió enfrentar primero la crisis del año 2009 y después la crisis del COVID. Entonces, hay un beneficio adicional de un sector minero potente, rentable, que permite capturar los impuestos y un marco institucional adecuado que permite ahorrar esos mayores impuestos. En las exportaciones, a eso te lo damos como dato, va a 60, 50%. Mucha gente habla de que esto está malo, que este es un problema, digamos, de que mira, en realidad, pero la verdad es que si no tuviéramos este 50% de exportaciones mineras, ¿con qué compraríamos la energía? ¿Con qué compraríamos los alimentos? ¿Con qué compraríamos los bienes de capital? O sea, el gran generador de divisas de la economía chilena ha sido y sigue siendo el sector minero. Y esto es una bendición, digamos, de tener un sector que somos competitivos, porque nos permite, ¿no es cierto?, razonablemente tener las divisas que el país necesita. Tenemos vecinos, ¿no es cierto?, que están en crisis, ¿no es cierto?, con el tema de las divisas. Chile, este ha sido el gran sector. A mí me tocó vivir las épocas de vacas flacas en el Banco Central, a fines de los 80, a principios de los 90, y créanme que teníamos un modelo macroeconómico y teníamos un modelo de la minería. O sea, teníamos que saber exactamente cuándo vendían, cuándo llegaba el dólar, porque ese dólar es el que le permitía, ¿no es cierto?, pasárselo a un importador que tenía que comprar alimentos. Entonces, es clave esto. Si nosotros perdemos esta capacidad de generar un sector minero importante, lo que vamos a perder es nuestra capacidad como país de generar divisas. Y este es un país pequeño,
que requiere mucho de importaciones y que necesitamos tener esas divisas. Entonces, para ir terminando y para que hagamos honor al título, que es un conversatorio, algunas conclusiones. La primera, la idea popular de que la minería es el sueldo de Chile es cierta. Si el sentido común en Chile, yo creo que es muy importante. La gente sabe que este es el sueldo de Chile. Y efectivamente el sueldo de Chile aporta el 13% de los ingresos fiscales, el 60% de las entradas de divisa, entre 10 y 20% de la actividad económica, si uno considera los efectos multiplicadores, y el 10% del empleo. O sea, es un sector tremendamente relevante. Australia es un ejemplo de cómo un país se desarrolla de la mano de la minería. Porque este mito de que para ser país desarrollado entonces tenemos que olvidarnos de la minería y pensar en otras cosas, no es cierto. Los países que su ventaja competitiva es minera siguen siendo países mineros cuando ya son desarrollados. Todo indica que el precio se va a mantener alto. Lo planteaba Marco, la revolución industrial que viene producto, ¿no es cierto?, de que esta transformación que hay que hacer en todas las industrias para adecuarse al cambio climático va a requerir mucho cobre y por lo tanto la demanda va a andar más rápido que la oferta y todo indica que va a ser un ciclo largo de precio del cobre. Entonces, las condiciones están para que la minería pueda seguir aportando en Chile. Pero el sector minero enfrenta amenazas que yo llamo propias de la industria. Tiene el problema de la ley de los minerales, hay que invertir mucho más para poder encontrar más minerales o de mejor ley. Tiene la escasez de agua, se están haciendo cargo de eso con las plantas de desalinización, hay pasivos ambientales que hay que manejarlo. Pero todos estos son desafíos que la industria puede manejar, con condiciones adecuadas, con una institucionalidad adecuada, y lo está haciendo y se está haciendo cargo de estos problemas. Pero también hay riesgos que está generando el propio país. No vamos a hablar de la reforma constitucional, pero hay claramente la cosa básica, ¿no es cierto?, que el derecho de propiedad está en juego, está toda la discusión de qué es un precio justo, cuando la constitución anterior una cosa que protegía bien era el derecho de propiedad. Imagínense la relevancia que tiene en un sector que primero ya fue nacionalizado una vez y que cuando uno hace las inversiones, los retornos van a estar en 30 años. O sea, tener derecho de propiedad claro es muy relevante. Todo el tema de derechos de agua, que también para una actividad minera es muy relevante saber que tiene los derechos de agua. Hoy día va a estar sujeto, ¿no es cierto?, a un acto administrativo. El nuevo royalty de la minería, que también, como plantea Marco, a veces resulta irrisorio los valores que se están dando. Y yo creo que lo más importante es que dejamos de ser un país creíble. Cuando uno cada 5 años le hace una reforma tributaria al sector minero, ¿qué credibilidad tenemos respecto al futuro? Cuando quiero decir que invierta para los próximos 30 años. Entonces, hemos perdido credibilidad fuertemente y eso lo muestran todos los índices. Bueno, tenemos la oportunidad. El precio del cobre indica que va a estar alto. Va a haber demanda por cobre y hay una gran cantidad de proyectos. Marco se refería a los próximos 5 años, pero el catastro son cerca de 60.000 millones de dólares en proyectos de inversión en distintas etapas. Entonces hay una tremenda oportunidad. Nosotros hicimos un ejercicio simple que si uno se pierde el 20% de esos proyectos, ¿qué significa eso? Se pierden 110.000 empleos, esos son permanentes, se pierden 1.200 millones anuales en ingresos fiscales, fíjense lo que cuesta recaudar 1.200 millones, se pierden 6.700 millones de dólares en generación de exportación y de divisas. O sea, los montos son muy significativos para cambios marginales, perder 20% solamente en el catastro de proyectos. Entonces, yo creo que efectivamente, respondiendo a la pregunta, nosotros podemos perder, ¿no es cierto?, esta oportunidad de que la minería siga siendo el gran soporte del crecimiento, de la generación de empleo, de la generación de divisas y de los ingresos fiscales, si no hacemos las cosas bien. Hay un riesgo hoy día en la industria, como no había habido, creo yo, hace muchos años. Gracias. Gracias, Gonzalo. A ver, para partir con la fase de las preguntas, déjenme comenzar yo con una y después abrimos a los que tengan preguntas aquí en la sala o por los que estén siguiéndonos por streaming. Y es en relación, una de las motivaciones que nosotros tuvimos para hacer este seminario es la persistente caída de Chile en indicadores internacionales como el del Fraser Institute de Canadá. El año 2018 nosotros estábamos en el lugar 6 del mundo, el 2021, el último que aparece, estamos 30, y dentro de eso el factor más complejo, hay una parte que ha caído por el tema propiamente de la calidad de los recursos y otros por el tema político.
ustedes que están más cerca de la industria, ¿cómo ven que eso pega en lo que comentabas tú, Marcos, de atraer nueva inversión, que los exploradores vengan acá? Ya Ragnar Udd de BHP ya puso una gran alerta. Eso, más allá de la teoría y de ¿cómo es en el día a día, cómo lo ven ustedes en el día a día? A ver, las inversiones mineras son, como ya lo hemos dicho, muy cuantiosas y de largo aliento. Una decisión acerca de invertir en una nueva mina es algo que los directorios de las compañías se preocupan mucho de darle vuelta. Más aún, hay un artículo del Economist del año pasado también donde se hace referencia a que las compañías mineras han sido reacias a invertir. Porque, ¿qué es lo que pasó? Que con el superciclo se volvieron locos y le metieron con todo a tratar de desarrollar minas en Chile y en cualquier lugar del mundo. Y eso terminó jugándoles en contra en términos de que los resultados de esas minas no fueron los adecuados. Entonces hoy día son mucho más conservadores, por así decirlo, a pesar de este entorno muy positivo. Si a eso se suma el hecho de que en Chile prácticamente en los últimos años solo ha habido proyectos brownfield, que significa ampliaciones, para tratar de recuperar, y no nuevas inversiones. Y esas nuevas inversiones están cada día más siendo presionadas por las restricciones medioambientales. Los grandes proyectos andan dando vuelta. Dominga, está frenado. Anglo American, la ampliación importante está frenada. Vizcachita, que es un proyecto que podría ser un potencial importante. Los medioambientalistas de la quinta región le han dado como caja. Entonces, efectivamente, yo siento de que, y lo decía, no sé si lo viste, Gonzalo, hace poco decía que es sorprendente que teniendo la tremenda amenaza del cambio climático, hoy día hay más inversión en carbón que en minería, que en cobre. ¿Qué pasa ahí? Entonces, como que hay una oportunidad que se está perdiendo, y en caso chileno, está claro, lo dijo el presidente de BHP, hay una ralentización, para ponerlo sin ser muy pesimista, ¿no es cierto?, en los niveles de inversión en la minería. O sea, es clarísimo. O sea, nadie va a arriesgar la cantidad de lucas que significa un proyecto importante cuando no hay las condiciones adecuadas para desarrollarlo. Gonzalo, ¿ustedes lo ven también en las consultas que le llegan? Sí, mira, yo hablé de la credibilidad, digámoslo. Yo creo que Chile lo que tenía es que era un país muy creíble. Ahí hemos ido en el tiempo, ¿no es cierto?, formando instituciones, pero de repente entramos en esto de una vorágine de reformas tributarias. Yo te decía, el sector minero 2005, 2010, 2017, entonces cada 5 años más o menos le vamos cambiando las reglas tributarias. Cuando los invitamos la primera vez, les firmábamos un contrato que decía que había invariabilidad tributaria. Entonces, pero también está el tema ambiental. Yo no soy experto en ese tema ambiental, pero lo que yo escucho de las empresas es que les gustaría conocer cuál es el camino. Y en la medida que tú vas pasando las etapas, vas avanzando en el camino. Y lo que dicen es que en realidad no hay un camino, incluso depende de la región los caminos, y a veces avanza y a veces retrocede en el camino. Entonces, eso genera mucha incerteza. Yo lo veo en el directorio de las empresas, por ejemplo, que ahora, antes tú, cuando algo es predecible, es conocido el camino, tú dices, bueno, puedo empezar a invertir, porque sé que en la medida que voy haciendo las cosas, como me dicen que las voy haciendo, voy a llegar al final. Hoy día, tú no partes. Hoy día tú dices, no, quiero todos los permisos, quiero todas las autorizaciones, quiero todas las certificaciones, porque no sé si al final, en la última etapa, algo pasa y no, entonces no, y los proyectos se demoran, son mucho más largos. Y peor aún, es la judicialización. Nosotros tenemos un problema en nuestra institucionalidad medioambiental hoy día, porque aunque tú vayas con, ¿no es cierto?, con todo el tema administrativo en orden, empieza la judicialización y tú terminas en cualquier parte. Entonces yo creo que esa credibilidad institucional que tuvimos y que le da certeza
a los inversionistas que pueden hacer inversiones de largo plazo con reglas conocidas, se han ido perdiendo y cada vez en forma más acelerada. Entonces tú ves que proyectos, por ejemplo, que están a mitad de hacer, de repente sale una orden judicial y se paralizan. Y tú quedas en el limbo porque no sabes cómo seguir con ese proyecto. El manejo con las comunidades, por ejemplo, es un tema, se lo pasa mucho a las empresas, pero es muy difícil para la empresa manejar el tema con las comunidades. Entonces yo creo que ese ambiente es el que hace que al final, ¿quién se atreve a hacer un gran proyecto minero hoy día en Chile? A partir de cero. No está. Así que eso es, fíjate que yo quisiera agregar una cosa adicional, y es que cuando se discute el royalty y se habla de que en la parte alta le van a cepillar una parte relevante del excedente. Cuando tú programas una inversión, lo haces en función del precio del cobre de largo plazo. El precio del cobre de largo plazo se construye con precios bajos y precios altos. Todos quienes hemos vivido en la minería sabemos que hay momentos altos y momentos bajos. Si en los momentos altos te van a cortar la cola, obviamente que el promedio va a ser más bajo. Y al ser el promedio más bajo, la ley de corte de los proyectos cambia. Entonces, lo que está diciendo Gonzalo, de que el 20% de los proyectos se te caen, yo no sé qué porcentaje de los proyectos se caen, pero hay algunos cálculos ya de algunos especialistas que muestran de que si el royalty como está pasa, el porcentaje de proyectos que se caen solo porque cambia el modo de calcular la rentabilidad con el mismo precio a largo plazo, al cambiar la situación tributaria, puede ser muy relevante. Y esa cuestión hay que mirarla. Si cualquier tipo de ingreso es P por Q, entonces, ¿por qué nadie pide el Q? Veamos si aquí hay preguntas en la sala. Alguien levante la mano y la Marín pasa el micrófono. Buen día. Me queda claro que Chile todavía tiene ventajas en calidad y cantidad de reservas. Sin embargo, me parece también que pierde las ventajas que tenía en lo que es materialización de las inversiones. ¿Qué países podrían tomar la posta? Es decir, que las condiciones subirrestas sean superiores a las chilenas, porque eventualmente podría ocurrir que entre suma y restas Chile sigue siendo atractivo para las grandes empresas mineras. Yo quiero dar tengo dos noticias específicas. Zambia y Zaire, el año 70, representaban el 20% de la producción mundial cuando Chile representaba el 12 o el 10, el doble. El año 2000, ellos nacionalizaron, pero fracasaron en su proyecto de nacionalización. Era 3%. Reservas mineras tienen de sobra. Obviamente hay un problema con la infraestructura, con el personal y todo lo demás. Bueno, hay una noticia de que First Quantum, creo que se llama la empresa, ¿no es cierto?, está pensando en pasar de una producción de 800.000 toneladas en la zona y tiene proyectos a 3 millones de toneladas. Zambia, Zaire. Otro caso. A nosotros nos ha contactado la gente de Uzbekistán. Uzbekistán es un país que hoy día produce 150.000 toneladas. Pero hay un proyecto que quiere llevarlo a 400.000 toneladas. En una zona de alta concentración, es un distrito minero muy rico, en toda la zona de los istán, ahí de los países. Y obviamente, en la medida en que se abran a la inversión extranjera, está el caso de Pakistán, etcétera, ¿ya? Pueden ser perfectamente distritos mineros que tomen la posta de lo que fue Chile. Así que yo diría que está África y está esa zona de no sé cómo se dice. La ex Unión Soviética. La parte de la ex Unión Soviética que tiene, que son de musulmanes, ¿ya? Que es una zona muy rica. Ahí hay dos zonas que claramente pueden ser muy interesantes y que pueden competir. Bueno, y también quiero agregar
el caso de América Latina. Colombia y Ecuador y el propio Brasil tienen un potencial minero relevante. Si resuelven sus problemas de inestabilidad, pueden ser también oportunidades en esa línea. ¿Solo algo que agregar? No, si Marco revisó todo el mundo ya. No, pero es así o no. No sé si habrá más preguntas aquí. Gracias. Una pregunta, un comentario, porque el problema de la reforma tributaria en la minería se produce también en otros sectores económicos, y a mí me da la impresión que en Hacienda lo que hacen es un análisis respecto del impacto en el stock, en la empresa existente, en los proyectos que están en curso. O sea, cómo se ajustan las empresas a una nueva realidad tributaria. Claro, y las empresas se ajustan como pueden, y muchas de ellas que no tienen un sentido que empiecen a liquidar las máquinas y todo, si es que todavía pueden sacarle un poquito más a esa inversión. Pero el verdadero impacto son en las nuevas inversiones y en las nuevas empresas que se pueden crear. Nosotros en Chile tenemos poquísimas empresas versus la población. Tenemos un tercio de las empresas, por ejemplo, que versus en Estados Unidos, respecto a la población. Y así no va a seguir con otros países, pero... Y nos estamos acercando peligrosamente a países mucho menos desarrollados en que la relación entre empresas y población es mucho más baja. Eso es lo que nos va a pasar, empezar a ocurrir en la minería. Porque no hay ningún incentivo para que personas vengan a Chile, sino se van a ir a Perú, se van a ir a Uzbekistán, no sé. Y se van a ir de Chile nomás. Es así de simple. Nosotros nos creemos como el centro del mundo, y la verdad es que sin inversión extranjera no hay ninguna posibilidad. O sea, tenemos que competir por inversión para que venga a Chile. Yo no sé, y esto sí que es una pregunta, yo no sé si ustedes nos han invitado al Congreso a que expongan esta misma presentación que nos han hecho a nosotros para poder abrir los ojos respecto de cuál es el impacto, no de este año ni del próximo año, sino que de desarrollo futuro, que implicaría para Chile un nuevo ajuste en el rollo. Me tomo de la pregunta para ver, Gonzalo, ¿tú cómo veis eso de, más allá del royalty, que sabemos que le va a pegar directamente a la minería, esa es su función, pero en el contexto más amplio de la reforma tributaria, donde hay mucho, más allá del impuesto de primera categoría, todas las otras medidas que tienen que ver con patrimonios, con sociedades, que puedan afectar al bottom line de la empresa acá. En un contexto más amplio de reforma tributaria, ¿lo veis complejo? A ver, yo, en el contexto más amplio, ¿no es cierto?, tiene que ver con la acumulación de capital, porque para que el país se pueda seguir creciendo en el largo plazo, necesitamos inversión. Y la inversión hay que financiarla. Una parte pequeña la podemos financiar con endeudamiento externo. Ya estamos usando bastante el endeudamiento externo como país. Entonces, necesitamos generar incentivos al ahorro en Chile. Y la reforma tributaria no genera incentivo al ahorro, más aún, castiga distintas formas de ahorro. Entonces, yo creo que en equilibrio general, lo más complejo de la reforma es que, de alguna manera, al gravar el capital, termina desincentivando el ahorro, y eso obviamente va a generar un impacto mucho más grande en la economía porque va a disminuir nuestro potencial de crecimiento. Y en la medida que vamos disminuyendo nuestro potencial de crecimiento, se generan menos empleo, se genera un menos aumento de salario, se generan menos ingresos tributarios. Entonces, yo creo que ese es el principal problema de la reforma hoy día, cuando uno mira. Todas las formas de incentivo que habían al ahorro, de alguna manera con esta reforma se van eliminando o se van gravando. Sí, contestando tu pregunta, sí, a mí me han invitado no solo ahora, sino también cuando se discutió el Royalty 1. Y mi experiencia es que uno combate contra mitos urbanos muy arraigados. Déjeme solo mencionar uno. Exportar concentrado es exportar piedra y no hay valor agregado.
el porcentaje de valor agregado que tiene el exportar concentrados es el más alto de la cadena de valor del cobre hacia abajo. 60-70% de valor agregado. Entonces, ¿por qué no exportamos en la etapa siguiente? ¿No es cierto? No exportamos cátodo. Ocurre que tener fundición y refinería aporta 5% de valor agregado, porque es una transformación. Más abajo, ¿por qué no explotamos cable y plancha? 15% de valor agregado. Entonces, uno pone la cifra encima de la mesa y no las creen. No, este señor Lima está pagado por la minería. ¿Quién me ha pagado nunca? Si yo soy profesor de la universidad. Entonces, efectivamente, ese tipo de mito. Otro mito. La minería tiene un bajo nivel tecnológico. Hace 20 años atrás, con Patricio Meller, hicimos un informe sobre el clúster minero. Y decíamos, si todas las actividades económicas chilenas tuvieran el nivel tecnológico de la minería, Chile sería un país desarrollado. O sea, hoy día usamos drones, usamos inteligencia artificial, usamos una Camiones cosa no que se... tripulados. Camiones no tripulados, bueno, todo. Otro mito en la cabeza, porque todavía creen que es la época de subterra. Entonces, no, es que no agregamos valor. Entonces, hay demasiados mitos. Tercer mito, las empresas mineras ganan demasiada plata, se están llevando. Oye, a ver, ¿cuál es el retorno en el largo plazo de las empresas mineras? Claro, es cierto, sus acciones suben y bajan en función de los precios de las acciones. Pero como toda actividad económica, si fuera tan rentable y tan fantástica, todo el mundo sería minero. Y claramente las compañías mineras, por ejemplo, BHP, que es la principal compañía minera del mundo, llegó a valer 210.000 millones de dólares. Y 3 años después valía 80.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿Qué deterioro de valor hay ahí? Nada, los precios suben y bajan, como muchas actividades. Mitos, mitos, mitos. Y es como hablarle a la pared. Oye, Marco, yo aprovecho hacerte una pregunta entonces, de otro mito, de que siempre se habla de que Australia desarrolló una industria de servicios mineros de exportación y que nosotros no hemos desarrollado eso. Así es. ¿Ese es un mito o es que no tenemos mira, ventaja competitiva? En parte hemos revisado fuertemente las cifras. Hay algo de mito también allá porque no ha sido tan relevante. Sin embargo, cuando tú haces, nosotros hicimos un análisis del año 2006, comparando, tantos años atrás, comparando los proveedores. Y por ejemplo, las compañías proveedoras, exportadoras de Australia en esa época eran mucho mayores que las chilenas. Las chilenas a lo mejor es porque tenían un mercado y no era necesario salir. Eso, porque en Chile compañías grandes en general no hay. Ese tipo de cosas han demostrado de que no se puede, que no sea, no hemos sido capaces de desarrollar ese clúster competitivo internacional. Ahora, también hay un problema de tiempo. Anteayer estuve en la premiación de un profesor de la Universidad de Concepción que ha desarrollado una tecnología muy amistosa con el medio ambiente para desarrollar fundiciones y refinerías, pero necesita lucas para desarrollarla, porque ya la etapa de prototipo requiere de esa inversión, nadie la aporta. Las empresas chilenas en general, y eso es sorprendente, porque fíjate que los agricultores que son tan conservadores han sido capaces de exportar, mientras que todos los que están en torno a la minería no lo han hecho. Sin embargo, hay algunas excepciones. Yo no sé si ustedes conocen el caso de Sigdo Coppers. Sigdo Coppers concentró sus actividades en la minería, dejando de lado el hacer máquinas lavadoras y estar metido en los plásticos. Y está detrás de Magotó y está detrás de Naex. Y hoy día tiene en 17 países del mundo negocios y fábricas, en India, en China, etcétera.
Entonces, yo creo que algún día estamos convencidos de que va a haber el unicornio minero. Tiene que salir, porque yo te digo, ha habido una maduración muy grande. Y quizás un último cogollo. El año 96, a mí me tocó como presidente ejecutivo de Codelco desarrollar Radomiro Tomic, que es la primera mina que los chilenos hicimos de clase mundial, porque las anteriores las habían hecho los gringos. Eso significa una mina de más de 150.000 toneladas de producción. Es una mina de clase mundial. Para definir quiénes iban a estar a cargo del EPCM, que es ingeniero de desarrollar la mina, exigimos que fueran una compañía nacional de ingeniería asociada con una multinacional. Y ganó un consorcio formado por una compañía nacional y una multinacional. De las 5 empresas nacionales, que cada una de ellas tenía un socio extranjero, todas ellas se vendieron. Entonces, también hay algo ahí de falta de ambición, entre comillas, ¿no es cierto?, de llegar a Wall Street con una firma de ingeniería nacional. Hoy día han renacido otras, pero esas otras se perdieron. El capital extranjero se las compró. Es un poco lo que pasa detrás del retail. Yo me alegro que haya gente como el señor Polman que no haya vendido y sigamos teniendo la bandera chilena detrás de Cencosud y lo mismo en Falabella y lo mismo en otras compañías, pero muchos de ellos, no es necesario nombrarlos, ¿no es cierto?, se vendieron a las multinacionales. Entonces, también hay algo ahí que hace que no hayamos sido capaces de avanzar a propósito de tu pregunta. Ok, estando en la hora, vamos a dar por cerrado el conversatorio y ojalá que haya sido de interés, sobre todo pensando que con todos estos cambios regulatorios que vengan, la respuesta al seminario sea un no y que la minería siga siendo el puntual de la economía chilena. Muchas gracias a todos los que vinieron y muchas gracias también a todos los que nos siguieron online.